En biología, el principio básico que rige el funcionamiento de las células es cómo la información genética pasa desde el DNA a través del RNA a formar proteínas. La secuencia de bases nitrogenadas que compone el DNA sería el libro de instrucciones que se encuentra en el núcleo de las células. Esa información usa al RNA como mensajero para llegar hasta el citoplasma, donde se traduce el código para formar las proteínas, que son las que ejecutan las funciones celulares y dan forma a su estructura. Si hay algún error en el código, el mensaje que se traduce puede causar problemas en esa industria y por lo tanto las células dejarán de funcionar óptimamente. En la ELA, las mutaciones en varios genes causan problemas en la función de las motoneuronas y esto las aboca a ser degradadas. Entonces, ¿cuántos genes están relacionados con la ELA? En la base de datos más completa dedicada a genes asociados a la ELA, ALS-OD, hay actualmente 126 genes registrados. ¿Son todos estos genes de igual importancia? Al menos en términos de frecuencia, no. Aquí tenemos una representación muy visual en la que se ve, según el área de cada círculo, cuán frecuente es cada mutación. Destacan mucho las mutaciones en los genes SOD1 y C9ORF72. A raíz de varios estudios se ha podido ver cómo C9ORF72 está mutado en un 40% de los casos de ELA familiar, también llamada hereditaria, y un 10% de los casos de ELA esporádica. SOD1 presenta mutaciones en un 20% de los afectados de ELA familiar y un 1% de los pacientes con ELA esporádica. Hay genes con mutaciones en menor proporción, del 4-5% de los pacientes con ELA familiar y el 1% de pacientes con ELA esporádica. Y mutaciones en alguno de los demás 122 genes que hay registrados en ALS-OD están presentes en el 31% de ELA hereditaria. Son, por tanto, mucho más minoritarios, aunque su acción sea igualmente terrible. Pero si los genes están asociados a la herencia, ¿afecta la genética en los casos de ELA no familiares? ¿Los casos de ELA esporádica? Se hizo un estudio genético con 638 pacientes en el que encontraron diversos genes afectados y varios de estos genes se encontraban solo en casos de ELA esporádica, tal y como se señala con flechas rojas. Entonces, si comparto genes con el resto de mi familia, ellos están sanos y yo tengo ELA esporádica, ¿cómo puede ser que una ELA esporádica tenga un factor genético? Esto se debe a que todos generamos mutaciones al azar a lo largo de nuestras vidas. Dentro de una célula tenemos la información genética en los cromosomas. Cuando una célula se divide, los cromosomas se copian para que cuando se separan las células hijas, cada una tenga un paquete de información completo. Mediante este proceso se multiplican las células de un tejido. En este proceso de copia de la información genética de los cromosomas se mantiene una fiabilidad extremadamente alta y la copia que se genera es exactamente igual a la original. Pero de vez en cuando, en el proceso de copiado se produce un error. Estos errores son las mutaciones que aparecen en los casos de ELA esporádica. ¿Pueden corregirse las mutaciones? Para poder contrarrestar los efectos de las mutaciones, lo ideal sería hacerlas desaparecer. Esto es lo que se conoce como edición genética y que se está empezando a usar en laboratorios de experimentación tanto en células como en animales modelo. Pero de momento es una tecnología en pruebas y tiene un gran inconveniente. Arreglando un gen se producen mutaciones no controladas en otros, así que resulta altamente peligrosa de momento. Pero hay una técnica alternativa que está más avanzada. Como hemos dicho antes, el RNA sería el mensajero que lleva la información desde el código escrito en el DNA para que se generen las proteínas. Con la técnica de oligonucleótidos antisentido, otra molécula complementaria de RNA se usa como fármaco. Se une al RNA mensajero que queremos y al convertirse en doble, la célula identifica como algo erróneo y lo elimina. Al no haber mensajero, bloquea la producción de las proteínas con errores responsables de la ELA. De momento, estas terapias que se están desarrollando atacando las causas genéticas de la ELA están orientadas a los casos de ELA familiar con mutaciones identificadas. Para el tratamiento de los casos de ELA esporádicos habrá que buscar otras aproximaciones. Conocer la genética relacionada con los casos de ELA nos permite, por lo tanto, conocer más sobre la enfermedad y desarrollar estrategias terapéuticas nuevas.